Crees que si tienes el azúcar alta, el pan es tu enemigo, que tienes que eliminarlo para siempre, que cada vez que lo comes estás haciendo daño, y que las personas con diabetes simplemente no pueden comerlo. Pero la verdad es esta: el pan no es el problema. La forma en que lo estás comiendo, sí lo es. Y hay algo que ocurre dentro de tu cuerpo cada vez que comes pan, algo que casi nadie te ha explicado, y que puede estar saboteando tu azúcar en sangre sin que tú lo notes. Quédate, porque lo que viene en este video cambia todo lo que creías saber. Piensa en alguien que conoces, o quizás en ti mismo, alguien que lleva meses intentando controlar el azúcar, que dejó el azúcar en el café, que eliminó los dulces, que camina por las mañanas, que toma su medicamento todos los días sin falta, y sin embargo, en el próximo análisis de sangre, la glucosa sigue alta. El médico dice: hay que cuidar más la dieta, y tú te quedas pensando, ¿qué más tengo que hacer? Eso es exactamente lo que le pasó a Carmen. Carmen tiene 63 años, vive en Ciudad de México y hace todo lo que le dicen. Eliminó el pan blanco hace 2 años, come poca cosa, camina cada mañana, y aún así, su glucosa en ayunas seguía por encima de lo normal. Su médico le revisaba los medicamentos, pero nadie le explicó una cosa muy importante. Nadie le explicó que no era el pan el problema. Era cómo, con qué y cuándo lo estaba comiendo. Y cuando Carmen cambió esas 3 cosas, sin eliminar el pan, sin dietas extremas, sin pasar hambre, sus análisis empezaron a mejorar. Hoy te voy a explicar exactamente lo que ella aprendió. En este video vas a descubrir 6 estrategias respaldadas por la ciencia para comer pan sin disparar el azúcar en sangre. Y no son las estrategias que crees. Una de ellas tiene que ver con el orden en que comes los alimentos, y puede reducir el pico de glucosa hasta un 75%, sin cambiar nada más en tu plato. Otra tiene que ver con algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, y no sabías que podía hacer esto. Y la última estrategia, la número 6, es la más sencilla de todas, y también la más ignorada. Quédate hasta el final, porque el resumen final va a darte un guía claro y práctico que puedes empezar a aplicar mañana mismo. Soy el Dr. Salud, especialista en salud preventiva, y me dedico a estudiar cómo la alimentación afecta la glucosa, el colesterol y la inflamación crónica en personas mayores de 60 años. Todo lo que vas a escuchar hoy está respaldado por evidencia científica real. Antes de las estrategias, necesito que entiendas algo que la mayoría de médicos no tiene tiempo de explicarte en 10 minutos de consulta. Cuando comes pan, cualquier pan, tu cuerpo lo convierte en glucosa. Eso es inevitable. Pero la pregunta no es si el pan va a subir el azúcar. La pregunta es, ¿lo va a subir de forma explosiva? ¿O de forma lenta y controlada? Imagina que tu torrente sanguíneo es una autopista y la glucosa son los coches que entran a esa autopista. Si entran pocos coches, despacio y en orden, el tráfico fluye. El páncreas gestiona bien, la insulina hace su trabajo y todo funciona. Pero si de repente entran cientos de coches al mismo tiempo, la autopista colapsa. El páncreas trabaja en emergencia, la glucosa se dispara y con el tiempo, ese colapso repetido daña la autopista por dentro. Eso es exactamente lo que pasa cuando comes pan de la forma equivocada. Y eso es exactamente lo que vamos a cambiar hoy. Pero lo que viene ahora cambia todo. Antes de las estrategias, necesito decirte algo que casi nadie menciona. Hay panes que disparan el azúcar de forma explosiva y panes que la elevan de forma gradual y controlada. Y la diferencia está en algo muy concreto: las fibras. El pan blanco común, el que está hecho con harina de trigo refinada, tiene el índice glucémico muy alto. ¿Por qué? Porque durante el refinado se eliminan el salvado y el germen del grano, que son exactamente donde están las fibras, las vitaminas y los minerales. Lo que queda es básicamente almidón puro, sin nada que frene la digestión. El pan integral de verdad es diferente.
mantiene el grano entero y las fibras que contiene actúan como un freno natural. Retrasan el vaciado del estómago, hacen que la glucosa entre en sangre de forma más lenta y además te mantienen saciado por más tiempo. Pero aquí viene la trampa, y presta atención porque mucha gente cae en esto. No todo el pan que se llama integral es realmente integral. En el supermercado hay muchos panes que dicen integral en el envase. Pero cuando lees la lista de ingredientes, el primero es harina de trigo refinada. La harina integral aparece en segundo o tercer lugar. Eso significa que ese pan tiene mucho menos fibra de lo que parece. La regla es simple. Mira la lista de ingredientes. Si la harina de trigo integral no aparece en primer lugar, ese pan no es tan integral como crees. Y hay un tipo de pan que la ciencia ha destacado especialmente en los últimos años para el control de la glucosa. Es el pan de fermentación natural, también llamado sourdough o levain. ¿Qué lo hace diferente? Durante su proceso de fermentación lenta, de 12 a 48 horas, las bacterias naturales empiezan a predigerir el almidón antes de que tú lo comas. Eso significa que cuando ese pan llega a tu intestino, la glucosa se libera de forma mucho más gradual. Estudios clínicos han demostrado que el pan de fermentación natural reduce significativamente el pico de glucosa después de comer, en comparación con el pan blanco o el pan hecho con levadura industrial. Si tienes diabetes o prediabetes y quieres seguir comiendo pan con más tranquilidad, el pan de fermentación natural integral es la mejor opción. Lo encuentras en panaderías artesanales, mercados y algunas cadenas de supermercado. Vale la pena buscarlo. Ahora sí, las 6 estrategias. Estrategia número 1. Nunca comas pan solo. Este es el error más común y el más fácil de corregir. Cuando comes 2 rebanadas de pan solo, sin nada más, la digestión es rápida, la glucosa entra rápido en la sangre y el pico ocurre. Pero cuando comes ese mismo pan acompañado de proteína y grasa buena, la historia cambia completamente. ¿Por qué? Porque las proteínas y las grasas retrasan el vaciado del estómago. El contenido va siendo liberado poco a poco hacia el intestino, y la glucosa entra en sangre de forma mucho más gradual. Estudios muestran que añadir proteína a una comida rica en carbohidratos puede reducir la respuesta glucémica hasta un 50%. ¿Y qué combina bien con el pan? Pan con huevo revuelto. La proteína del huevo actúa como freno natural para la absorción del pan. Pan con queso blanco o requesón. La proteína y la grasa del queso hacen el mismo efecto. Pan con aguacate, rico en grasas buenas que protegen el corazón y reducen el índice glucémico de la comida. Lo que debes evitar: pan con mermelada dulce, pan con margarina y nada más, o pan solo con café. Esas combinaciones no tienen el efecto protector y empeoran la respuesta glucémica. La regla práctica es simple: el pan siempre acompaña una proteína. Siempre, pero lo que viene ahora es aún más importante. Ataca. Estrategia número 2. El orden en que comes importa más de lo que crees. Aquí viene algo que casi nadie sabe, y que la ciencia ha confirmado con fuerza en los últimos años. El orden en que comes los alimentos en una comida cambia completamente la respuesta del azúcar en sangre. Cuando comes el carbohidrato primero, la glucosa cae directo al estómago vacío, se absorbe rápidamente y el pico ocurre. Pero cuando comes primero las fibras, luego la proteína y dejas el pan para el final, se crea una especie de red protectora en el intestino que retrasa la absorción de la glucosa. Investigaciones han demostrado que comer los alimentos en el orden correcto puede reducir el pico glucémico de una comida hasta un 75%. Sin cambiar ningún alimento y sin cambiar las cantidades. Es la misma comida, las mismas calorías, pero con un impacto metabólico completamente diferente. ¿Cuál es el orden correcto? Primero las fibras, verduras y vegetales, después las proteínas y las grasas, huevo, queso, pollo, y por último,
Los carbohidratos, incluyendo el pan. En el desayuno, puedes empezar con una fruta rica en fibra como manzana o pera con piel, comer el huevo a continuación y dejar el pan para el final. Ese simple ajuste ya marca una diferencia real en la glucemia. Esto casi nadie lo sabe, y lo que viene ahora es igualmente sorprendente. Estrategia número 3. El ingrediente de tu cocina que frena el azúcar. Esta estrategia es la favorita de muchas personas cuando la descubren, porque parece demasiado simple para funcionar. Pero funciona, y tiene evidencia científica detrás. El ácido acético presente en el vinagre, especialmente el vinagre de manzana, tiene la capacidad de inhibir temporalmente una enzima que descompone el almidón en glucosa. Cuando esa enzima se frena, la digestión del almidón se vuelve más lenta y la glucosa entra en sangre de forma más gradual. Estudios muestran que consumir vinagre de manzana antes de una comida rica en carbohidratos puede reducir el pico de glucosa hasta un 30%. El limón tiene un efecto similar gracias al ácido cítrico que contiene. En la práctica, si en tu desayuno vas a comer pan, añade unas gotas de limón a la fruta que comas antes. Si tienes algún alimento que combine, incorpora vinagre de manzana a la comida. No tomes vinagre puro directamente, porque puede irritar el esófago. El efecto viene del ácido consumido de forma natural, como parte de la comida, algo que probablemente tienes en casa ahora mismo, y no sabías que podía hacer esto. Estrategia número 4. El horario del pan importa más de lo que imaginas. Mucha gente subestima este punto, y es uno de los más importantes. La sensibilidad a la insulina, es decir, la capacidad del cuerpo de usar la insulina de forma eficiente para procesar la glucosa, es mayor por la mañana y va disminuyendo a lo largo del día. Por la noche, está en su punto más bajo. Esto significa que el mismo pan comido a las 7 de la mañana tiene un impacto glucémico mucho menor que ese mismo pan comido a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque por la noche el cuerpo empieza a producir melatonina, la hormona del sueño, y la melatonina interfiere directamente en la secreción de insulina, reduciendo la capacidad del páncreas de responder a la glucosa. La orientación práctica es simple. Prefiere comer pan en el desayuno o en la merienda de la tarde. Evita que el pan forme parte de tu última comida del día. Si tienes el hábito de hacer un tentempié por la noche, sustitúyelo por algo de menor impacto glucémico. Huevos cocidos, queso blanco, yogur natural sin azúcar o un puñado de nueces y almendras. Pero lo que viene ahora es el punto más ignorado de todos, y también el más poderoso. Estrategia número 5. El movimiento después de comer es mejor que cualquier pastilla. Este punto es el que más repito, porque funciona como un medicamento. Y casi nadie lo hace. Después de cualquier comida que contenga carbohidratos, incluyendo el pan, una caminata de apenas 10 minutos es capaz de reducir significativamente el pico de glucemia. El motivo es biológico. Cuando te mueves, los músculos de las piernas, especialmente el cuádriceps en el muslo y el sóleo en la pantorrilla, empiezan a consumir glucosa activamente. Actúan como una esponja que absorbe el azúcar que está circulando en la sangre, antes de que haga un pico. El cuádriceps es el músculo más grande del cuerpo y está lleno de receptores de insulina. Cuando está activo, puede capturar glucosa sin necesitar insulina para hacerlo. Eso alivia directamente el trabajo del páncreas. No necesita hacer una caminata intensa, no necesita hacer el gimnasio. Basta con levantarte después del desayuno, dar una vuelta a la manzana, subir y bajar escaleras o hacer tareas del hogar durante unos minutos. Cualquier movimiento cuenta. Y si quieres cuidar la glucemia a largo plazo, mantener las piernas fuertes con ejercicio regular al menos 3 veces por semana es una de las inversiones más poderosas que puedes hacer. Piernas fuertes significan una esponja grande para absorber el azúcar. Eso no es estética, es salud metabólica.
Estrategia número 6. Lee la etiqueta antes de comprar cualquier pan. Esta es la más simple de todas y la más ignorada. Mucha gente compra pan mirando solo el nombre en el envase. Integral, light, diet, sin azúcar, y confía en eso. Pero la realidad es que esas palabras en el envase no te dicen nada útil por sí solas. Lo que importa está en la lista de ingredientes. Los panes llamados diet no siempre son mejores. Diet significa que un ingrediente fue reducido o eliminado, pero eso no significa que el índice glucémico sea más bajo. Algunos panes diet tienen menos azúcar, pero están hechos con harina blanca refinada y tienen un impacto glucémico igual de alto. Los panes low carb, hechos con harina de almendras, harina de coco o salvado de avena, sí tienen menos carbohidrato y menor impacto glucémico. Pueden ser una buena opción para quienes quieren reducir aún más la carga de carbohidratos, pero tienen más grasa y más calorías, así que el consumo en exceso también requiere atención. Y los panes que debes evitar o consumir con mucho cuidado si tienes diabetes o prediabetes. El pan blanco de barra, hecho casi por completo con harina refinada y sin fibra. El pan de molde blanco, que pasa por un proceso industrial que elimina las fibras y los nutrientes. Los bollitos dulces y panes de leche, que además del almidón tienen azúcar añadido. Y la yuca o mandioca, que aunque es muy consumida en algunos países, tiene un índice glucémico muy alto. Eso no significa que nunca más puedas probar esos panes. Significa que si tienes diabetes, deben entrar con conciencia, en cantidades pequeñas y siempre acompañados de proteína. La regla final: no confíes en el nombre del envase. Lee la lista de ingredientes. Si la harina refinada aparece primero, ese pan no te va a ayudar. Volvamos a Carmen. Cuando Carmen entendió todo esto, no eliminó el pan. Hizo algo mucho más inteligente. Cambió el pan blanco por pan de fermentación natural integral. Empezó a comerlo siempre con huevo o queso blanco. Dejó de tomarlo en la cena y lo movió al desayuno. Y después de desayunar, daba una vuelta de 10 minutos por su barrio. 4 cambios, sin dietas extremas, sin pasar hambre. A los 2 meses, su glucosa en ayunas bajó 18 puntos. Su médico le preguntó qué había hecho diferente. Carmen le habló de las estrategias. El médico asintió, porque la evidencia lo respalda. No se trataba de eliminar el pan. Se trataba de comerlo con inteligencia. Ahora quiero romper un mito que lleva décadas haciendo daño. El problema con la diabetes no es el pan, es el pico de glucosa. Y el pico de glucosa no lo provoca un alimento solo. Lo provoca la combinación de alimentos, el orden en que los comes, el momento del día y lo que haces después. Eliminar el pan y seguir comiendo de forma desordenada no resuelve el problema, solo lo disfraza. Las personas que más controlan su glucosa no son las que eliminan más alimentos, son las que entienden cómo funciona su cuerpo y ajustan sus hábitos con precisión. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Y lo que te voy a mostrar ahora es el resumen más práctico que vas a encontrar sobre este tema. Porque de nada sirve entender todo esto si no sabes exactamente qué hacer mañana por la mañana cuando te despiertes y vayas a desayunar. Así que voy a dártelo paso a paso. Primero, elige el pan correcto. Busca pan integral donde la harina de trigo integral sea el primer ingrediente. Mejor aún si es de fermentación natural. Evita el pan blanco, los bollitos dulces y los panes de molde industriales. Segundo, nunca comas pan solo. Combínalo siempre con huevo, queso blanco, requesón u otra fuente de proteína. Esa combinación frena la absorción de glucosa de forma natural. Tercero, come algo con fibra antes del pan. Una fruta con piel, vegetales o ensalada crean una barrera protectora en el intestino que retrasa la absorción de la glucosa. Cuarto, usa vinagre de manzana o limón en tu comida. Añádelos a la fruta, a la ensalada o a lo que tengas antes del pan. Pueden reducir el pico glucémico hasta un 30%. Quinto, come el pan por la mañana o a media tarde. Evita el pan en la última comida del día.
Por la noche, tu cuerpo no procesa la glucosa con la misma eficiencia. Sexto, muévete 10 minutos después de comer. Una caminata corta después del desayuno es uno de los mejores recursos que tienes para controlar el azúcar después de las comidas. Séptimo, lee siempre la etiqueta. No te fíes del nombre en el envase. Si la lista de ingredientes empieza con harina refinada, ese pan no te va a ayudar. Pequeños cambios consistentes transforman los análisis. Y unos análisis mejores significan más calidad de vida, más libertad y más años con salud. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuánto tiempo llevas evitando el pan con culpa y sin entender realmente por qué sube el azúcar? ¿Cuántos desayunos sin pan? ¿Cuántos momentos de frustración? ¿Cuántas veces has sentido que haces todo bien y los números no mejoran? La diferencia no estaba en eliminar el pan, estaba en entender cómo comerlo. Y eso cambia todo, no solo para el azúcar en sangre. Cambia la forma en que te relacionas con la comida. Te da control, te da libertad, te devuelve el placer de comer sin miedo. Cuidar la glucemia no es vivir con prohibiciones, es vivir con inteligencia alimentaria. Y lo que te voy a mostrar en el próximo video puede darte aún más control sobre tu salud. Porque voy a hablarte de algo que ocurre en tu cuerpo mientras duermes, algo que afecta directamente el azúcar en ayunas de la mañana siguiente y que casi nadie relaciona con la alimentación. No te lo pierdas. Dale like si este video te abrió los ojos. Suscríbete para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que lleva tiempo batallando con el azúcar sin entender por qué. Porque puede que lo que acabas de aprender sea exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar. Cuídate, nos vemos en el próximo video.